Buenos días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Isabel Granada, soy especialista senior de la unidad de migración del banco. Soy ingeniera civil con una maestría en transporte. He estado en el sector de infraestructura del banco, pero ahora en este nuevo rol que atiende uno de los retos de desarrollo más importantes de la región. En la presentación de hoy, junto con mis colegas Javier Grau y Edgar Orellana, les vamos a contar cómo la tecnología ha sido un elemento fundamental para el diseño de proyectos de agua y saneamiento frente a este fenómeno que vive la región. En el primer caso, a través de una alianza con Telefónica, en el segundo, en el primero con Mastercard, en el segundo con Telefónica. Pero antes de contarles sobre el proyecto, quisiera hacer una breve descripción de cuál es la situación que vive hoy Latinoamérica y el Caribe. La migración se ha consolidado como un nuevo reto de desarrollo. 5.2 millones de venezolanos han dejado su país, de los cuales más de 4 millones han ido a los países de la región. Eso, por supuesto, ha tenido efectos de carácter fiscal, ha aumentado las brechas de desarrollo y sin duda es un fenómeno que tiene muchísimos costos políticos. El sector de agua y saneamiento no ha sido inmune a los impactos de este fenómeno. Y ya en una siguiente slide me van a entender por qué estos flujos repentinos y de gran magnitud realmente han llegado a acrecentar algunas brechas de desarrollo. En general, lo que vemos en la región, y esto es una situación que se ve desde Boavista, o Perú, o Ecuador, es que ese flujo intempestivo, que se traduce en una nueva demanda, no estaba previsto en los sistemas de agua y saneamiento. En el caso de Boavista, se indica que el 20% de los hogares hoy reporta tener problemas de saneamiento y el 11% vive en espacios superpoblados con infraestructuras inseguras y no continuas. En Perú, los migrantes y por supuesto las personas vulnerables en sus comunidades de acogidas indican que no tienen acceso al agua en sus hogares y que casi un 30% tampoco tiene instalaciones de higiene. Y creo que estos son elementos que se pueden encontrar casi en todos los países receptores de la región. Quizá esta gráfica explica mucho mejor a qué nos estamos enfrentando. Y aquí, dado que la mayoría somos ingenieros, uno no diseña para estas fluctuaciones de demanda tan intempestivas. Con datos de las Naciones Unidas, si uno ve el fenómeno mes a mes, y estos son datos de 2019, se da cuenta que en algunos casos, como en Colombia o en Ecuador, en cuestión de meses hubo llegadas de migrantes a los países receptores superiores a los 150.000 personas. Es ese carácter repentino el que hace que este fenómeno sea desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista ingenieril un gran reto. ¿Cómo construir infraestructuras que sean resilientes a estos cambios poblacionales? Como les anticipé, hoy les vamos a hablar de dos casos. El primero es un proyecto en La Guajira, del cual mi colega Edgar Orellana les va a contar en detalle. Pero para que todos nos ubiquemos, el fenómeno migratorio tiene una característica adicional. Y es que en Latinoamérica los migrantes suelen asentarse en zonas en donde ya hay brechas de desarrollo preexistentes. Y por eso su complejidad. Zonas en donde había déficits de acceso a agua y saneamiento. Y ese es el caso de La Guajira, un departamento en Colombia que alberga hoy casi el 30% de los migrantes. Era una zona que antes del fenómeno migratorio ya tenía necesidades impresionantes en términos de agua y saneamiento. Y ahora, con esta nueva llegada de población, que en muchos casos corresponde a colombianos retornados, ha visto o ha evidenciado unos déficits en la calidad de acceso al servicio. Sin más, le paso la palabra a Edgar, no sin antes dejarlos con una pregunta que retomaremos en un segundo, y es, frente a este fenómeno, ¿cómo podemos asegurar que nuestras intervenciones van a ser resilientes? Es decir, ¿cómo van a garantizar y cómo beneficiarán a los migrantes como sus comunidades receptoras? Edgar, te paso la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a CODAL por la invitación y la oportunidad para presentar este importante proyecto de Colombia. Mi nombre es Edgar Orellana, soy especialista principal de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Casi toda mi vida he trabajado en el sector agua. Antes de entrar al banco, en las empresas de agua de Ecuador y trabajé durante más de 20 años. En el banco aproximadamente 12, 13 años, ya acá siempre en el sector agua y saneamiento. Soy especialista principal, pero además de estar asentado en Colombia, soy el coordinador regional del sector agua y saneamiento para los países andinos. De esa manera colaboro con mis colegas que están en los 5 países andinos. Ya entrando en materia del programa, el programa Agua y Saneamiento para el Departamento de La Guajira, debo indicar que este programa es parte de una iniciativa muy importante del gobierno de Colombia, que es el programa Guajira Azul, que es un programa que aproximadamente tiene un monto a ser ejecutado de 130, 140 millones de dólares. De ese monto grande, de ese importante proyecto o programa del país, el banco aporta con aproximadamente, o cuenta con 62, 75 millones de dólares, distribuidos con un préstamo de 50 millones de dólares y 2 donaciones. Estas donaciones en virtud de que el fenómeno migratorio al que hizo referencia Isabel. Entonces tenemos una donación de 5 millones, un aporte muy importante de Suiza y un fondo no reembolsable del banco de 7,75 millones de dólares. Por favor, si pueden pasar en la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los componentes del programa? El componente más importante está en infraestructura y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento por un monto aproximado de 59,26 millones de dólares y que fundamentalmente servirán para ejecutar obras de acueducto, captaciones, conducciones, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable. Por supuesto, también acometidas domiciliarias, macro y micromedición. Y estas intervenciones servirán para la mejora de la gestión, la prestación de los servicios, la incorporación de equipos para la medición y el control de calidad y caudales, dando pero muy especial atención a la gestión de la demanda, ¿no? Y el saneamiento se financiará, entre otras, la expansión y optimización de redes de alcantarillado, sanitario, manejo de aguas lluvias y acometidas domiciliarias. Para el segundo componente, que es aproximadamente 1,1 millones, financiaremos actividades para el fortalecimiento de la gestión de los operadores y para apoyar el proceso de regionalización de los mismos. Y actividades por el fortalecimiento de la gestión de operadores y apoyar el proceso de regionalización de estos operadores. Es importante indicar que este monto del 1 millón de dólares, perdón, es bajo en el sentido de que ya el país está adelantando todo el tema de los operadores, ha hecho licitaciones y ha contratado ya operadores, por lo tanto este componente servirá solamente para complementar esas actividades ya que vienen adelantando, como digo, el gobierno nacional. Pasemos por favor, Isabel, a la siguiente. Durante la preparación del proyecto, conjuntamente con el ministerio y con las autoridades locales, se identificaron una primera cartera de proyectos, que es las que sirvieron para preparar la operación de crédito, ¿no? Y esa primera cartera está enfocada en 3 ciudades, en Riohacha, en Fonseca y en Urumita. En Riohacha lo que haremos es una renovación de las redes de acueducto, la sectorización hidráulica de los sectores 6, 7 y 8, las estaciones de control y medición de caudal y un refuerzo de redes menores. En Fonseca estaríamos trabajando en el mejoramiento de la antigua línea de conducción para atender de mejor manera a las comunidades rurales, optimización de reposición y ampliación de redes de distribución para aumento de cobertura, optimización de tanques de almacenamiento y la construcción de nuevos tanques asimismo de reserva. En el alcantarillado de Fonseca estaremos trabajando en el diseño y construcción de colectores matrices, en el diseño y construcción de colectores también de alcantarillado pluvial y acciones de fortalecimiento institucional para el operador. En Urumita estaremos trabajando en el sistema de agua potable, en las unidades de captación, de drenación, líneas de aducción y conducción, plantas de tratamiento, ¿no? Y seguramente vamos a hacer una nueva captación en otro río, en el río Marquesote, para incrementar la cobertura del servicio de agua potable. Estos son los proyectos de una primera de cartera identificada, definida y como adelantaré más adelante, como diré más adelante, están ya bastante bien avanzados los proyectos. Por favor, al siguiente.
tenemos identificados posibles proyectos para una segunda cartera. Estas no están definidos. Esto hay que seguir conversando con las autoridades locales y con el ministerio, pero fundamentalmente el ministerio nos ha adelantado que las regiones pueden ser las ciudades de Manaure, de Hato Nuevo, de Maicao y otras comunidades, ¿no? Como Urumita y otras ciudades que podrían incluirse más adelante. Como dije hace un momento, estos proyectos solamente son una primera aproximación, pero más adelante se irán definiendo en función de las prioridades que el gobierno nacional, las autoridades locales y el Ministerio de Vivienda lo vaya priorizando. Por favor, la siguiente lámina. ¿Qué queremos lograr con esta primera cartera de proyectos definido, hemos explicado en las láminas anteriores, ¿no? Pretendemos llegar a que los hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de agua potable sea incrementado de manera significativa. En Fonseca, 9.400 hogares, en Urumita 2.250, en Riohacha 46.000, perdón, dando un total de casi 60.000 hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de agua potable. Si ustedes ven ahí, hemos hecho un desglose de los hogares que tienen migrantes, o sea, los sectores donde tienen migrantes, hemos hecho una diferenciación y vemos que para Fonseca al menos tendremos 500 hogares de migrantes favorecidos, en Urumita 50, en Riohacha 1.500 y en total sería 2.050. Creemos que estas cifras son realmente bastante conservadoras y que van a ser mucho más altos los hogares beneficiados de migrantes. También pretendemos subir o incrementar la continuidad del promedio del servicio de agua potable de horas por día, en Fonseca 12, en Urumita 8 y en Riohacha a 11. Como mostró Isabel en las anteriores láminas, realmente la calidad de los servicios es bastante deficiente y creemos que en esta primera etapa podemos lograr mejorar sustantivamente esa calidad de los servicios. Los hogares con acceso nuevo mejorado al servicio de alcantarillado en el barrio del Carmen, que pertenece a la ciudad de Fonseca, serían incrementados al menos 700 hogares. Y también ahí tenemos establecido un índice de recaudación para Urumita que va a significar un incremento muy importante. Pasemos por favor a la siguiente lámina. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos a la fecha con respecto al programa? El programa de aprobación. Entonces tenemos ya la propuesta de préstamo aprobada por el BID en octubre del año anterior. También dentro del gobierno se ha logrado ya la aprobación del COMPAS, el número 3989, que se aprobó el 31 de marzo. Se está haciendo las gestiones para que la comisión interventoria pueda ser reunida. El gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios. Hemos sido informados que en la primera quincena de septiembre va a reunirse la comisión interventoria, instancia que permite la negociación del contrato de préstamo, lo cual entonces tendríamos previsto, si se cumple la fecha de septiembre, podríamos estar, si en la primera quincena se reúne la comisión, en la segunda estaríamos negociando el préstamo. Y eso nos permitiría llevar ya en octubre a la aprobación en el directorio del banco de la operación. Y esto a su vez, entonces para el noviembre o diciembre estaríamos ya en la posibilidad de firmar el contrato de préstamo y los convenios de donación a los que hice referencia hace un momento, lo cual nos prevé unos tiempos de inicio del programa para enero del 2021, donde ya estaríamos arrancando con las acciones, con las actividades, con la adquisición de insumos y fundamentalmente con la licitación de obras. Pasemos por favor a la siguiente, Isabel. ¿Cuáles son los avances del programa a la fecha entonces? En función de lo que acabo de indicar, con financiamiento del banco, entre mayo y noviembre del año 2019 se hicieron estudios de factibilidad de los proyectos que ustedes vieron de la primera cartera o de la muestra de proyectos que el banco llama, ¿no? Que son los estudios de factibilidad de los proyectos de agua y alcantarillado de Fonseca, los estudios de factibilidad de gestión de la demanda y proyectos de optimización para la mejora del sistema de abastecimiento de Riohacha, y los estudios de factibilidad de proyectos para la mejora del sistema de agua potable para Urumita. Esos proyectos fueron a nivel de factibilidad desarrollados y concluidos el año anterior. A partir de noviembre del 2019 y hasta mayo de 2020 continuamos con los estudios hidrológicos del proyecto de Urumita. Como les indicaba en las láminas anteriores, fue necesario hacer una investigación de nuevas fuentes de abastecimiento porque la actual fuente no tenía la capacidad suficiente para abastecer adecuadamente a la población. Y luego también hemos iniciado ya el proceso de contratación, asimismo con recursos de cooperación técnica de los diseños finales de ingeniería de Fonseca,
tanto de agua potable como de alcantarillado. Esto tenemos previsto que para septiembre tendríamos ya contratado e iniciaríamos ya los estudios a nivel de final. ¿Qué significa esto? Que a la par o paralelamente venimos tramitando la aprobación del crédito, vamos adelantando los estudios de manera que en enero, cuando arranque el programa oficialmente, nosotros tengamos ya prácticamente los estudios o los diseños de Fonseca y podríamos entonces listar las obras, con lo cual no tendríamos que esperar 5 o 6 meses para contratar recién los estudios con recursos del programa. Y también tenemos un avance importante en la selección de la gerencia integral del proyecto. Este programa, como otros que viene financiando el banco, van a ser ejecutados a través de un ente privado. O sea, el ministerio contrata una gerencia integral que es la encargada de hacer todos los procesos licitatorios de supervisión e incluso de interventoría del programa. Entonces, asimismo, para evitar retrasos y no estar ligados a la firma del contrato de préstamo con recursos de cooperación técnica del banco, se está haciendo un proceso de contratación de esta gerencia integral. El ministerio ya hizo una convocatoria pública, el Ministerio de Vivienda hizo una convocatoria pública, se tiene ya un listado de como 40 firmas interesadas. El ministerio está en un proceso de selección o de una preselección, de un escogitamiento de 6 firmas consultoras que conformarán la lista corta y a cuales a partir de diciembre o enero se les invitará a presentar ofertas. Con esta breve descripción lo que quiero mostrar es de que aunque ha habido un poco de demora en la contratación de las obras, el ministerio, conjuntamente con apoyo del banco, ha hecho actividades paralelas que permitirán, en enero del 2021 arrancar lo más pronto posible ya la ejecución de obras, ¿no? Por lo menos la licitación de obras, puesto que todos sabemos que la población de Fonseca está muy necesitada de estos proyectos, de estas inversiones para mejorar la calidad de vida de la población. Isabel, muchas gracias y te devuelvo para continuar con la presentación. Gracias por haberme escuchado y esperamos que podamos arrancar a la brevedad posible con este importante proyecto para el país y para la comunidad beneficiada del departamento de La Guajira, perdón, como ustedes pudieron ver y van a seguir viendo, hay una población importantísima de migrantes, ¿no? El 30% aproximadamente allá ubicado en el departamento de La Guajira. Muchas gracias. Adelante, Isabel. Gracias, Edgar. Habiendo tenido el contexto de este proyecto, quisiera retomar uno de los elementos que mencionó Edgar y es la estructura financiera. Como se dieron cuenta, se habla de 50 millones que fueron los recursos del préstamo, pero hay un monto adicional equivalente a 12.5 millones no reembolsables. El acceso a estos recursos no reembolsables se da dado que este proyecto es elegible al banco y bajo los criterios de la nueva unidad de migración. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros validamos que un proyecto se da en una zona receptora de migrantes y entendemos que el proyecto va a beneficiar a la población local como este nuevo grupo, podemos hacerle o complementarlo con estos recursos adicionales. No obstante lo anterior, los migrantes poder validar o poder confirmar que la zona a intervenir es una en la que ha llegado un alto flujo de población no es nada sencillo, sobre todo si tenemos en cuenta que las oficinas de migratorias en general de todos los países saben los puntos de llegada y salida de los migrantes, pero no dónde se asientan. Y es ahí en donde queremos contarles cómo la tecnología juega un rol fundamental en ayudarnos a focalizar en qué barrios es que tenemos que hacer las mejoras para maximizar no solamente los recursos de inversión, sino los recursos no reembolsables a los cuales este proyecto ha sido elegible. En ese ejercicio tuvimos que ser creativos y en una de nuestras conversaciones con un actor privado como es Mastercard, conocimos de la aplicación Tlink. En el caso de La Guajira, nosotros teníamos los datos de Migración Colombia que nos decían que en Riohacha, que en Fonseca, había un número significativo de población migrante. Pero la pregunta es, ¿en dónde se ubican? ¿En qué barrios están?
Déjenme decirles que partimos de una base de información bastante arcaica. Empezamos con datos del Consejo Danés de Refugiados, quien con su presencia en terreno tenía marcados en un Excel muy simple en dónde estaban las familias. La información no era suficiente y por eso tratamos de complementarla. Migración Colombia, por supuesto, puso un layer adicional y no obstante lo anterior seguía siendo una información que no nos daba un dato de granular, no nos daba una información granular suficiente. Muchos de ustedes habrán escuchado también, y mi colega Javier lo va a explicar más adelante, que una nueva fuente de información viene de los operadores de telefonía celular. Ellos están sentados encima de un dato que se llama el Call Detail Record y que básicamente es la información georreferenciada que viene del uso de los teléfonos. A pesar de que esto era un dato que nos parecía relevante, en el caso de La Guajira no estaba resultando significativo. Y es por eso que llegamos, ustedes ven esta gráfica, empezamos desde lo más abajo, subiendo, llegamos a tener que utilizar Link, que es lo que yo les quiero contar hoy. Solo para que se den una idea, estos son los Call Detail Records que nos entregaba el operador, y sin embargo, y a pesar de que ellos por unos polígonos nos podían mostrar la presencia de población migrante, esta intervención, hacer a nivel de barrio y sector, necesitaba un poco más de detalle. Tling es una plataforma de ludificación de encuestas para focalizar intervenciones. En realidad, Tling es un aplicativo que nace de un esfuerzo por hacer inteligencia de mercado. Es una app que estaba siendo utilizada en tiendas de barrio, pero a la que le encontramos un potencial. Tling es una especie de WhatsApp, en donde uno puede agregar personas o usuarios. Y una vez uno crea esa comunidad, es posible enviarles mensajes, encuestas y solicitudes de fotos en contraprestación de unos recursos monetarios, que es lo que llamamos los incentivos. Tling está soportado sobre una plataforma de Microsoft que se llama Kaisala y que permite, la alianza entre Mastercard y Microsoft, permiten tener esta solución tecnológica en donde lo que se busca es incentivar a los usuarios de un grupo a que realmente nos den respuestas de calidad. Para que ustedes den una idea, Tling es una plataforma bastante sencilla, que durante el desarrollo de este proyecto se le fue entregada al banco para que nosotros diseñáramos las encuestas. De nuevo, esto es como tener un WhatsApp, recibir un mensaje en donde les dicen, por favor, tome una foto de alguno de los lugares en donde usted toma el servicio de agua o de su servicio sanitario, y si yo como usuario doy la respuesta, voy a ser beneficiaria de unos puntos que son redimibles en dinero. Solo para que ustedes se den una idea, y este es en el caso de Riohacha, nosotros teníamos en el mapa de la izquierda unas zonas muy bien identificadas de los sectores en donde vendrían las mejoras. Después de haber utilizado Tling, pudimos sobreponer la información de dónde estaba la población migrante y validar de que en la mayoría de los sectores a intervenir, efectivamente teníamos hogares que se beneficiarían de estas mejoras que muy bien nos explicó Edgar. Una de las bondades de Tling es que todas las respuestas de los usuarios están georreferenciadas. Esto, de una manera tradicional, es altísimamente costoso. El proyecto, esto en términos monetarios, costó la 10ª parte de lo que cuesta una encuesta tradicional, y su nivel de granularidad y representatividad suelen ser mucho mayor. Aquí ustedes ven una sobreposición de los mapas de la presencia de la población migrante vis a vis las intervenciones. Como mencionó Edgar, este proyecto lo concentramos en Riohacha y Fonseca, pero es altamente escalable a otros contextos y otras ciudades. Les quiero contar cuáles son los resultados, y creo que aquí es donde está el valor agregado. Uno empieza a conocer el usuario, puede tener una desagregación que va desde el tema de género, pero también nos permitió validar unos porcentajes de población migrante a nivel de barrio. Y también tener algunas preguntas de control que nos dejaban dar cuenta si esta era una persona con vocación de permanencia o un migrante que simplemente estaba en tránsito hacia otra ciudad en Colombia. De los temas más interesantes, y para aquellos que conocen muy bien La Guajira, uno siempre ha dicho y se conoce que es una región que tiene importantes brechas de desarrollo en términos de agua y saneamiento.
Pero resulta muy interesante ver las respuestas. Primero me concentro en el tema de dónde, cuál es la fuente principal de agua. Y acá nos dábamos cuenta que un porcentaje no menor, y miren en el caso de Fonseca, reportaba tomar el agua por fuera de la vivienda dentro del terreno. Esto me lleva a que parte del diagnóstico y de lo que los operadores en la región habían comentado era que desde el inicio del fenómeno migratorio se había observado un aumento en las conexiones artesanales y en las pérdidas. Es aquí donde estos porcentajes adquieren un gran valor. Y lo mismo en términos de calidad de servicio, entender la frecuencia con la que los usuarios están pudiendo acceder a agua potable es muy importante. Y sin duda lo que hace es fortalecer la lógica del proyecto. Una de las cosas más bonitas de Tlink es que uno puede pedir que el usuario le mande fotos. Y esto es algo invaluable. Algo que quiero aclarar es que toda esta información es anonimizada. Y a pesar de que nosotros tenemos el número de celular, el banco, como uno es broker del proyecto, salvaguarda todos estos datos. Pero esta información fue sumamente importante para acceder, para entender cómo estaban viviendo los habitantes de barrios en Fonseca y en Riohacha. Déjenme mostrarles esta foto por algún momento, la segunda en la diapositiva. Muchos de nosotros hemos escuchado que La Guajira es uno de los departamentos en donde hay más decesos como resultado de enfermedad diarreica aguda. No es sorpresa que la gente almacene agua en lugares en donde no necesariamente se dan las mejores prácticas de higiene. Lo mismo sucedió en Fonseca, cuando le decíamos a la gente, muéstrenos la fuente principal desde donde usted está sacando el agua, veíamos que incluso la gente se abastece de agua que no ha sido, que no es potable, que de ninguna manera es higiénico. No solamente es importante conocer cómo vive la gente, sino validar los perfiles. Recuerden que aquí teníamos una tarea fundamental y era de validar si nuestro proyecto beneficiaría a migrantes y a poblaciones vulnerables en la Guajira. Tenemos acá perfiles de migrantes que vienen desde Maracaibo, en donde viajaron solos o con su grupo familiar, y también nos da un poco de información sobre los grupos etarios. Sorprendentemente, esta plataforma la respondieron principalmente mujeres. No saco ninguna conclusión del tema, pero nos llamó la atención la alta participación femenina. Dentro de los temas adicionales, Tlink permite a los usuarios dar feedback sobre lo que se les está preguntando. Hay comentarios como el de Irene, que dice, es un agua que viene con una cantidad de tierra. O Darling, que dice que es insuficiente, que llega poquita y que se demora mucho tiempo en poder tener agua en el hogar. Es ahí en donde una intervención diseñada con las características que Selgar nos ha contado, adquiere un gran valor vis a vis los potenciales usuarios de este proyecto. La tecnología ha jugado un rol fundamental, sin embargo también hay lecciones aprendidas que son importantes. Sí tenemos información desagregada, sí podemos confirmar que el proyecto va a beneficiar a los colombianos, pero también a los migrantes que se han asentado en La Guajira. Sí tenemos información georreferenciada, que ayuda también a que nosotros le podamos contar a los futuros donantes de estos proyectos que este es el tipo de intervención que es inclusiva. Sí, hoy tenemos un contacto directo con los usuarios y ya van a ver cómo en el contexto del coronavirus esto ha jugado un rol fundamental. Pero en el terreno el reclutamiento fue complejo y no todo el mundo, mucho más las poblaciones vulnerables, tienen acceso a Internet. En el tema de inclusión financiera, que no es algo que estemos abordando en esta reunión hoy, identificamos que también hay un alto potencial de educar a la gente sobre el uso de los plásticos. No fue fácil redimir los puntos y asegurarnos que todos aquellos que participaron recibieron sus incentivos. Como les decía, en el contexto del coronavirus, Tlink ha jugado un rol importante. Es como si yo tuviera un grupo de WhatsApp con más de 1.500 personas participando y viviendo en las zonas en donde está nuestro proyecto. Hemos utilizado ese canal de comunicación para enviarles información muy desagregada y recomendaciones relacionadas sobre cómo manejar la pandemia. Esto es una cosa invaluable y que esperamos que durante la ejecución del proyecto también nos sirva para su monitoreo. Yo con esto les dejo, esta ha sido una gran experiencia. Hoy el banco mantiene Tlink como una plataforma para desarrollo de encuestas que estamos piloteando en otros contextos y en otros proyectos.
Les agradezco mucho su tiempo, esperamos que este proyecto los incentive, son herramientas de focalización geográfica que pueden tener un rol fundamental en proyectos de agua y saneamiento. Y sin más, le paso la palabra a mi colega Javier Grau, quien nos va a contar la segunda parte de cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer proyectos más inclusivos o a focalizar estos proyectos en pro de un desarrollo más equitativo. Gracias. Gracias, Isabel. Mi nombre es Xavi Grau, trabajo en la División de Agua y Saneamiento del Banco en la oficina Ecuador. Trabajo en Ecuador y también en Belice, ambos países con importante presencia de migrantes. En el caso de Belice, sobre todo por la presencia de migrantes de otros países centroamericanos, como El Salvador, Honduras, Guatemala, y que también está sufriendo los impactos de mayor demanda a los servicios básicos. Yo voy a hablar sobre el caso de Ecuador. En Ecuador hemos estado trabajando en el tema de migración y accesibilidad, y voy a presentar un poco la metodología de investigación y resultados parciales tanto en Quito como Guayaquil, y también voy a hablar un poco de otra ciudad donde estuvimos analizando, que es Puerto Viejo, en la costa de Ecuador. A ver si puedes pasar a la siguiente diapositiva. En el caso de Ecuador hemos trabajado con Telefónica y se ha trabajado en la focalización geográfica a partir de datos anónimos de teléfonos celulares. Importante resaltar el tema del anonimato. Por ejemplo, aquí verán una imagen a su derecha con la densidad de residentes venezolanos por sectores. Esta imagen es de unos sectores al norte de Quito, y ahí pueden ver un poco pues los distintos tonos que muestran la presencia, la densidad de ciudadanos venezolanos residentes en Quito. El problema que estamos resolviendo en Ecuador es cómo podemos asegurar que nuestras intervenciones beneficiarán tanto a los migrantes como a sus comunidades receptoras, sobre todo en las ciudades. La mayor presencia de migrantes es en ciudades del Ecuador, más que en zonas rurales. Si quieres pasar en... De acuerdo. La presencia de migrantes en Ecuador y la cobertura de agua y saneamiento. La cobertura en agua y saneamiento es amplia en todo Ecuador, sobre todo en zonas urbanas, donde hay mayor presencia de inmigrantes, y un gran número de personas tiene acceso a servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, persisten desafíos para garantizar y mantener la calidad y sostenibilidad de esos servicios. Muchas personas refugiadas y migrantes, sobre todo de Venezuela, viven en condiciones de hacinamiento y sobre todo en periferias urbanas, en zonas periféricas de las grandes urbes de Ecuador, donde el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, como se verá más adelante, no está necesariamente garantizado. La calidad del servicio, si bien la cobertura en las ciudades puede ser cercana a universal, la calidad del servicio varía a medida que nos alejamos pues, del centro urbano. Si quieres pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, una imagen de Guayaquil, donde se pudo apreciar la presencia, en base a las llamadas telefónicas, se pudo ubicar la presencia de residentes venezolanos en toda la ciudad de Guayaquil, y esto permite, no solo en un momento del tiempo, sino verlo a través de una secuencia temporal, y eso nos permite pues, tener cierta certeza de dónde se están ubicando la población migrante y cómo influye en la demanda de servicios básicos como es agua y saneamiento. Si quieres pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, en Quito, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019 aprobó un programa de préstamo que son 89 millones aproximadamente de dólares de financiamiento del Banco Interamericano, más 40 millones de un aporte del Gobierno de España. Es el programa de agua potable y alcantarillado de Quito, que lo que busca es satisfacer la demanda de agua potable y alcantarillado en el corto plazo en los sectores de acelerado crecimiento poblacional en los extremos norte y sur de la ciudad de Quito. Ha habido mucha migración hacia la ciudad de Quito, que esta se ha visto todavía más acelerada en años recientes por la llegada de ciudadanos venezolanos. También el programa busca implementar un programa de mejoramiento de los sistemas de agua potable que incluye la ampliación del sistema de transporte de agua cruda, el incremento de la capacidad de producción, mejoramiento de la operación y mantenimiento de los sistemas y sus redes, y la reducción de agua no contabilizada. Quito tiene buenos índices de agua no contabilizada, por debajo del 25%, pero se quiere incluso reducir este porcentaje, que ya de por sí es bastante bajo. También busca el programa incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales, sobre todo en parroquias rurales cercanas a la ciudad de Quito, y aprovechar la infraestructura de la empresa de agua de Quito para incrementar la generación de energía eléctrica. Aquí a la derecha tengo dos mapas. El primero, el que está en el centro de la diapositiva,
muestra un poco la continuidad del servicio. Te divide la ciudad en zonas por la calidad de la continuidad del servicio, el número de horas que las viviendas reciben agua. Y la imagen a la derecha lo que se hizo es superponer la presencia de ciudadanos migrantes con las zonas de calidad del servicio. Y esto nos permite un poco ver dónde pudiera haber mayor presión en cuanto a demanda de servicios. Y en el norte de Quito tenemos una importante presencia de población migrante, y ahí es precisamente uno de los lugares donde se ha visto que es necesario ampliar tanto la capacidad de producción como redes de distribución y mejorar la continuidad del servicio. Y el programa del banco, en cierta forma, se está enfocando, se va a construir una nueva planta potabilizadora para el norte de Quito, en la zona de Calderón. Entonces, ahí es donde se puede ver un poco también los aportes que ha hecho pues, la utilización de toda esta metodología. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Aquí otro ejemplo, este es más en zonas rurales del Ecuador. Este es el programa, el proyecto de agua potable y alcantarillado del cantón de Portoviejo. Portoviejo es la capital de la provincia de Manabí, es zona costera, y Manabí es tiene dos ciudades importantes, tanto Portoviejo como Manta. Hay una importante presencia de ciudadanos venezolanos, pero este proyecto lo que buscaba era apoyar al gobierno municipal de Portoviejo en mejorar los servicios de agua y saneamiento en el cantón de Portoviejo, pero en las parroquias rurales, en la zona rural del cantón. Los objetivos específicos son ampliar y mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento teniendo en cuenta los impactos del cambio climático, y mejorar la gestión de los servicios de agua y saneamiento a través de programas de agua no contabilizada, eficiencia energética y acciones de gestión operativa y social en las áreas de expansión del servicio. El programa no se enfoca en la zona urbana de Portoviejo, sino en las 7 parroquias rurales, en la zona rural del cantón. Y ahí lo que quisimos hacer también es aplicar la metodología aportada por los datos telefónicos de Telefónica, y ver si había una importante presencia de ciudadanos migrantes en las zonas rurales del cantón de Portoviejo, porque eso nos iba a permitir pues quizá revisar los diseños de las obras, no fuera que hubiera un importante incremento poblacional a lo largo de la ejecución del proyecto que pudiera debilitar en cierta forma los diseños de la infraestructura que se había hecho. Y aplicamos y pudimos mapear en todas las zonas rurales del cantón de Portoviejo, y vimos que ahí el impacto era menor. La población básicamente se concentra en zonas urbanas del municipio de Portoviejo, en la ciudad de Portoviejo, y en Manta. Entonces ahí lo que nos permitió es tener mayor certeza acerca de que los diseños que se habían realizado para este proyecto pues no debían ser necesariamente revisados por una presencia mayor de migrantes. Como decía, se concentraban mucho en la zona urbana. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Y este mapa último nos muestra tanto, bueno, aquí en el mapa no se puede ver bien, pero nos muestra la presencia de migrantes en las distintas ciudades de Ecuador, y los flujos internos, el movimiento de esos migrantes a lo largo del país. Y ahí podemos ver que la mayor parte de migrantes pues, se concentran en ciudades como son Guayaquil, Quito, Manta, Santo Domingo de los Áchilas, Machala, ciudades costeras, y también en la capital Quito, y en cierta forma también en Cuenca. Pero básicamente nos permite ver dónde hay la mayor presencia de ciudadanos migrantes, y nos ayuda también a ver qué necesidades o cómo priorizar las inversiones, o cómo tomar en cuenta la presencia de esos migrantes en el diseño de obras de infraestructura para mejorar la calidad del servicio en esas ciudades. Es una tecnología que nos ha apoyado mucho en mejorar la calidad del diseño de las operaciones del banco. Y ahí creo que acaba mi presentación. Bueno, agradecerles mucho por mi parte, y quedamos atentos a preguntas que pudieran haber.